Compañeros, saludamos de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Somos estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas, carrera Administración de Empresas. Pertenecemos al tercer nivel para el O1. En este video participamos Kevin Calderón, Jonathan Lumbi, Jefferson Peralta, Ronald Torres y Jessica Chicaiza. Les vamos a hablar sobre el proceso contable parte 2, en donde intervienen ajustes, cierre de libros y estados financieros. Ajustes. Se elaboran al término de un periodo contable. Son estrictamente necesarios para que las cuentas que han intervenido en la contabilidad de la empresa demuestren su saldo real y faciliten la preparación de los estados financieros. Existen ajustes frecuentes como ajustes acumulados. Se presenta al momento que la empresa ha dejado de pagar gastos o cobrar ingresos, ya que se devengan. Ajuste diferido. Se realizan para dejar en el saldo real a las cuentas de pagos o cobros que se hicieron anticipadamente. Ajuste amortización. Se aplica a los activos intangibles y a los cargos diferidos, que son aquellos que ocurren en forma ocasional y generalmente se los realiza en la faceta operativa como gastos de constitución, organización, investigación y desarrollo. Ajuste de depreciación. Es el desgaste que sufren los activos por el paso del tiempo. Existen dos tipos de métodos. Método legal. Se deprecia de acuerdo a la vida útil y a los porcentajes establecidos por la ley. Método lineal. Consiste en distribuir el valor de la depreciación en los años de vida útil. Ajuste de consumo, suministros. Se realiza al final del ejercicio económico para dejar con un valor real los inventarios del suministro, materiales, útiles de oficina o limpieza. Ajuste provisiones. Es la pérdida de valor que en un momento puede sufrir algún elemento del activo. También se denotan provisiones por posibles pérdidas futuras en las que puedan incurrir la empresa. Los cierres del libro. Uno de los objetivos es el determinar al final del periodo si esta empresa obtuvo utilidad o pérdida en el ejercicio económico o periodo contable. Para este propósito, el proceso contable contempla los llamados asientos de cierre, los mismos que se realizan al final del periodo, luego de haber obtenido el balance de comprobación ajustado. Mediante los asientos de cierre, todas las cuentas de resultados, ingresos, egresos, pérdidas y ganancias se liquidan, quedan en cero, por cuanto estas cuentas participaron en el periodo en forma transitoria, permitiendo la obtención de la ganancia neta o pérdida neta del ejercicio. En cambio, las cuentas de activos, pasivos, capital, cuentas de orden y contingentes arrastran sus saldos al nuevo periodo contable, por tanto no se cierran. Sin embargo, existe la opción de debitar o acreditar en el libro mayor únicamente para indicar que el periodo contable ha concluido. Al terminar del periodo, los saldos de estas cuentas significan, a su vez, los saldos iniciales del nuevo periodo, para lo cual se realiza el asiento correspondiente en el diario general, registro denominado apertura de libros o simplemente asientos de apertura. Se aplicará de las cuentas de rentas, gastos y resumen de rentas y gastos. Estos son los últimos asientos que se realiza en el libro diario al final del ciclo contable. Se procederá de la siguiente manera. 1. Se debite todas las cuentas de rentas o ingresos por el saldo mayor y se acredita la cuenta resumen rentas y gastos por el valor total. 2. Se acredita las cuentas de gasto por el saldo respectivo del libro mayor y se debita la cuenta resumen de rentas y gastos por el total. 3. Se cierra la cuenta resumen de restas y gastos con un débito o crédito según sea el saldo que presente con las cuentas utilidad de ejercicio o pérdida del ejercicio respectivamente, el cálculo del 15% y el 25% del impuesto a la renta. 4. Se mayoriza los asientos de cierre. Estados financieros. Los estados financieros son informes contables que sintetizan la información contable y financiera de una entidad, sean personas naturales obligadas a llevar contabilidad, o sea una sociedad, y constituye la representación resumida de un proceso contable, expresados literalmente en una forma apropiada para su comprensión e interpretación. Objetivos de los estados financieros: tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a las entidades,
tomar decisiones de otorgar crédito por parte de proveedores y acreedores, evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos por sus actividades operativas, distinguir el origen y las características de los recursos financieros de la entidad, así como el rendimiento de los mismos, formarse un juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión de administración, conocer de la entidad, su capacidad de crecimiento, la generación y aplicación de flujo de efectivo, su productividad, los cambios en sus recursos y en sus obligaciones, etc. General o balance de situación. Se trata de aquel documento en el que se representa la estructura económica y financiera de la empresa al final del ejercicio económico de una determinada empresa, es decir, la situación correspondiente al cierre de un ejercicio contable. Esto nos servirá para poder comprobar las incoherencias que pueden aparecer en los saldos, teniendo la oportunidad así de realizar las correcciones oportunas. Suele hacerse el último día del ejercicio económico de la empresa. Si este ejercicio económico coincide con el año natural de balance final, se elaborará a 31 de diciembre. Sin embargo, el ejercicio económico de las empresas puede variar según su actividad o preferencia a la hora de realizar las cuentas anuales. Por ejemplo, en el caso de los colegios o universidades, suelen utilizar el curso escolar como ejercicio contable, elaborando, por tanto, el balance final a 31 de julio. Antes de elaborar el balance final, el cierre del ejercicio de una empresa, hay que realizar unas actividades previas. Estas son: revisión de asientos, cuadro de caja, inventario de existencias, amortización de inmovilizado, reclasificación de la deuda, elaboración de provisiones para riesgos, gastos o insolvencias, valoración de los activos fijos o financieros. Características del balance general. 1. El orden va de acuerdo con la facilidad de convertir el dinero en efectivo para cada empresa. 2. La información no es estática, ya que puede cambiar en cualquier momento. 3. El saldo de las cuentas se puede representar en diferentes columnas según la empresa. 4. El balance puede traer notas al pie de la página explicando o aclarando las cuentas. 5. También se puede anotar cuántas fuentes complementarias y de orden según el tipo de sociedad. Estado de resultados. El estado de resultados informa de manera resumida sobre las operaciones efectuadas en un negocio durante un periodo y el producto o rendimiento neto de las mismas. Constituye un documento a través del cual describe metódicamente la forma o el procedimiento de obtener las ganancias o las pérdidas durante un ejercicio económico. Este balance permite a ciencia cierta conocer las virtudes y los defectos financieros dentro de un periodo dado, constituyéndose así un documento que integra valiosa información para tomar las decisiones que correspondan en un determinado momento. Estructura. La estructura del estado de resultados varía en función del tipo de empresas, es decir, tiene una estructura diferente en las empresas industriales y en las empresas de servicios. No obstante, lo común de todas las empresas es que realiza ingresos, egresos para establecer utilidad o pérdida. La estructura consta de los siguientes elementos. En el encabezado se ubican el nombre o razón social de la empresa, nombre del estado financiero y el periodo del ejercicio contable. En el cuerpo, en la parte de ingresos, se encuentran ingresos ordinarios y sus respectivas cantidades, ingresos extraordinarios y sus respectivas cantidades. En el cuerpo, en la parte de egresos, se ubican gastos ordinarios u operativos y sus respectivas cantidades y gastos extraordinarios y sus respectivas cantidades. Al final del documento se ubican las firmas de responsabilidad del gerente como representante legal de la empresa y del contador general. Objetivos del estado de resultados. Determinar la rentabilidad de la empresa, ver cuánto se está consiguiendo por cada dólar invertido en cada parte del proceso, definir el reparto de dividendos, conocer los bienes de la empresa y cómo se han conseguido, y concluir dónde se están destinando más recursos y si se pueden abaratar costes. Composición. En cuanto a la composición del estado de resultados, existen algunos conceptos, pero aquí mostraremos los principales componentes o cuentas que quedan reflejadas. 1. Ventas. Primer dato de cualquier estado de resultados. Se refiere a los ingresos totales percibidos por las ventas realizadas en ese periodo concreto. 2. Coste de ventas. ¿Cuánto le costó a la empresa el artículo que vende? Utilidad bruta.
Diferencia entre ventas y coste de ventas, indicando que gana la empresa en bruto con el producto vendido. 4. Gastos de operación. Gastos involucrados directamente en el funcionamiento de la empresa. Luz, agua, salarios, etc. 5. Utilidad sobre flujo. Ganancias de la empresa sin tener en cuenta gastos financieros, impuestos y otros gastos contables. 6. Depreciaciones y amortizaciones. Importes que disminuyen el valor contable de los bienes tangibles que se utilizan en la empresa para llevar a cabo sus operaciones, por ejemplo, maquinaria, vehículos de transporte, etc. 7. Gastos y productos financieros. Gastos de ingresos no relacionados directamente con la operación principal de la empresa. Se refiere normalmente a importes referentes a bancos, como es el pago de interés. 8. Utilidad antes de impuestos. Pérdida o ganancia tras cubrir obligaciones operacionales y financieras. 9. Impuestos. Importe que paga la empresa al Estado según su desempeño. 10. Utilidad neta. Última cuenta del estado de resultados, que refleja la ganancia o pérdida final tras gastos operativos, financieros e impuestos.